alguien a quien admiro y respeto por su trayectoria, por su conocimiento del gremio y de nuestro país, alguien que será referencia, se lo digo desde ya, en estas próximas semanas, si él nos permite estarlo molestando, porque se viene el juicio contra García Luna, es autor de García Luna, El Señor de la Muerte, es el querido Francisco Paco Cruz, a quien abrazo a la distancia. Querido Paco, por más oportunidades en el 2023 de construir juntos y de informarle a la audiencia sin censura. ¿Cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, empezando el año, ¿no? Aunque ya empezó desde el domingo, pero empezando el año, frío en mi pueblo porque estoy en el Valle de Toluca, pero bien, Vicente, un abrazo para todos desde aquí. Bien, Oiga, como tú dices, García Luna, estamos en el 17 empieza, creo, ¿no? el 17 se arma el jurado. La selección del jurado y arranca el juicio. Así es, déjame preguntarte tu opinión, porque muchos nos estamos valorando esto de si va a ser el juicio del siglo, porque si es el juicio del siglo, van a caer personajes, autoridades, políticos, etc, etc, etc. La esperanza es que también si caen personajes del lado mexicano, el Poder Judicial de la Federación que hoy encabeza la ministra Piña Hernández, a pesar de la controversia de el supuesto plagio de Yasmín Esquivel, las condonaciones que salieron de Ortiz Mena, estén a la altura de las circunstancias para ofrecerle a los mexicanos seguridad de que los malandros paguen lo que tengan que pagar y lo que se viene en Estados Unidos, ¿no, Paco? Los fiscales han presentado más pruebas contra García Luna de que conspiró para traficar droga en Nueva York. Si me permites, déjame leer esto que publica la revista Proceso. Creo que la firma Jesús Esquivel, lo confirmo a continuación. Jesús Esquivel, quien por mucho tiempo también fuera colaborador de Sin Censura y quien es corresponsal de Proceso en Washington, dice lo que publica la revista Proceso. Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron a la Corte Federal de Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, pruebas de que Genaro García Luna conspiró para traficar drogas ilegales con el cártel de Sinaloa a tierra neoyorquina. En una carta dirigida al juez Brian Cogan y a 6 días de que dé inicio el juicio por narcotráfico en contra de García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad del entonces presidente Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón, los fiscales sustentan sus acusaciones del trasiego de drogas. El gobierno estadounidense le escribe al juez para proveerle información con detalles relacionados al cargo número 2 del superencausamiento. Se lee en la carta escrita por el fiscal federal Breon Peace a cargo del proceso judicial contra García Luna, y cito: específicamente el gobierno pretende demostrar a la Corte que el cargo número 2 está propiamente ligado a este distrito, el este, y otros lugares con las ofensas que cometió de narcotráfico García Luna con jurisdicción extraterritorial para Estados Unidos, anota Peace. El amigo y asesor de Calderón, detenido por la DEA el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, al amigo, debí de haber dicho, el Departamento de Justicia estadounidense lo acusa de 4 delitos de narcotráfico en colusión con el cártel de Sinaloa y de otro más, haberle mentido a un agente federal de inmigración. En la carta, el Departamento de Justicia le agrega a Cogan que también presentó a la Corte documentos financieros que durante el juicio se presentarán como prueba probatoria de los cargos por narcotráfico en relación con el lavado de dinero proveniente de la venta de enervantes. Este próximo lunes, 9 de enero, fíjate nada más, simbólico, mientras Biden esté en México para la cumbre con el presidente Andrés Manuel López Obrador y días después con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Ojo con esto, el 9 de enero, lunes 9 de enero, iniciaría el juicio contra García Luna con la presentación en la Corte de los 400 ciudadanos neoyorquinos candidatos potenciales para integrar al jurado calificador del caso. El lunes 17 del mismo mes, o debería de ser lunes 16, sí, lunes 16, hay una corrección que hacer a ese texto que le estoy leyendo. El lunes 16 del mismo mes, el proceso sigue con la depuración de las 12 personas que determinarán el destino judicial de García Luna en Estados Unidos.
De ser declarado culpable por el jurado calificador durante el juicio, García Luna sería sentenciado a cadena perpetua como condena máxima o a 20 años en la cárcel como castigo mínimo. El acusado cuenta también con la opción que le presentaron los fiscales de declararse culpable, con lo que se anularía el juicio. Con ello se convertiría en testigo cooperante y, tras prestarse como declarante incriminador en juicios por narcotráfico y cumplir una sentencia de unos 7 años en prisión, sería deportado a México. Así que el 17 de enero se ha fijado en la Corte Federal de Brooklyn, en Estados Unidos, la fecha para la selección final de los miembros del jurado que determinará el destino del secretario de Seguridad y mano derecha del entonces presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado por presuntos nexos con el narcotráfico. La Fiscalía y la Defensa tendrán que entregar a más tardar el 13 de enero a la jueza magistrada Peggy Kuo, encargada del procedimiento, una lista de jurados que las partes coincidan sean aceptables y otra con los que consideren deben ser rechazados de los 400 candidatos potenciales. El martes, debí de haber dicho el martes 17 de enero, a partir de las 9 de la mañana, las personas que aparecen en la lista con los nombres propuestos de ambas partes para ser jurados deberán comparecer en la corte para ser interrogados personalmente, acción conocida como void dive en las leyes estadounidenses. Una vez elegido el jurado de 12 personas, iniciarán las audiencias del juicio que presidirá Brian Cogan y determinará el futuro de Genaro García Luna. Perdón por extenderme, pero creo que la audiencia de Sin Censura ha estado al pendiente ya por mucho tiempo de este caso y parece que la hora de la verdad se viene encima. Dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Ojalá que así sea, mi querido Paco. Vicente, pues sí, mira, ya se llegó la fecha, se cumplieron los plazos y verdaderamente hay elementos de prueba, no solo evidencia, hay elementos de prueba para que sea este el juicio del siglo. ¿Por qué? Porque saldrían a relucir, perdón, antes que te diga eso, primero, no solo era su amigo y su mano derecha, era su cómplice de Felipe Calderón Hinojosa. Eran cómplices, a veces a mí me daba la impresión de que quien gobernaba era Genaro García Luna y el que obedecía era Calderón y en ocasiones mandaba Calderón y obedecía García Luna, así que eran cómplices, era una relación de negocios del crimen organizado. Pero bueno, en ese contexto, Vicente, sí, claro que tiene elementos para hacer el juicio del siglo, porque involucraría a Marta Sagún Jiménez, hoy Marta Sagún de Fox, a Vicente Fox Quesada, claramente a Felipe Calderón Hinojosa y al gobierno de Enrique Peña Nieto, y algunos de sus funcionarios, como Miguel Ángel Osorio Chong en el Senado. Entonces sí hay elementos, porque cada uno le proveyó las herramientas para que controlara no solo para controlar a alguna organización del crimen organizado y asociarse a ella, para controlar todo el crimen organizado en el país. Así que desde Los Pinos se controlaban a todos los cárteles, todas las mafias y todos los grupos que empezaron a negociar a partir de 2006, cuando se declara la guerra, empezaron a negociar y a cambiar de giro del narcotráfico al secuestro, a la trata de blancas, al tráfico de personas, al control del tráfico de acero desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a la creación de nuevos cárteles como la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, fue un gobierno que no se entregó al narco, que lo controló, que quería tomar el control y después en el gobierno de Peña Nieto querían crear una dependencia privada de inteligencia y seguridad que controlaría desde ahí a todas las policías de este país. Estarían arriba del ejército. Sí, eran mentes criminales. No es casualidad que Felipe Calderón esté refugiado en este momento en España. No es casualidad que, que, que Peña no regrese de España. Es decir, tienen sus razones. No saben qué va a pasar. No saben, no tienen preciso qué puede decir Genaro García Luna, a quién va a traicionar,
porque lo que tiene García Luna es eso, herramientas documentadas de quién daba las órdenes para controlar al narcotráfico, quién los proveía de armas, a quién va a traicionar, no lo saben ellos. Entonces, mejor tener pies fuera de este país para ver cómo se desarrolla el juicio. Y que puede ser eso, uno, que, que Genaro García Luna elija blancos para delatar, o finalmente que él asuma la culpa y no delate a nadie. Yo lo he comentado en varias ocasiones. Ya hemos tenido casos como el de Genaro García Luna, no como secretario de Estado, pero el superpolicía del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Guillermo González Calderón, y jugaba el mismo papel. Él se fue a entregar a Estados Unidos, él sirvió como testigo cooperante, testigo protegido, y finalmente lo cazaron en McAllen, un francotirador. Entonces, eso sabe, y lo sabe bien Genaro García Luna. En cualquiera de las dos posiciones que tenga, está contra la espada de unos y las pistolas de otros. No está contra la espada y la pared, ¿eh? En un lado tiene las armas y en el otro lado tiene las espadas. Así que va a ser un juicio delicado, del siglo, sí, porque tiene testigos potenciales que saben todo, más que el Chapo todavía. Tienen a la Barbie, mira que la Barbie presenció negociaciones de Genaro García Luna con los Beltrán Leiva. Presenció y entregó dinero a Genaro García Luna. Pero la Barbie fue reclutado por quién? Por el Chapo Guzmán también. Si conoce todos, así que puede ser un juicio potencialmente más peligroso que el del Chapo Guzmán. Y todo depende hasta dónde y hasta cuándo pueda ceder Genaro García Luna. Tú sabes, incluso en el proceso, en el transcurso del juicio, él puede desistir y declararse culpable, puede negociar con los fiscales de Estados Unidos. Entonces, sí hay elementos para que sea el juicio del siglo y para que involucre por lo menos a 3 expresidentes, Calderón, Peña y Vicente Fox, a Marta Sagún y algunos otros personajes de la política de este país. Él tiene todos los documentos, tiene los expedientes en su archivo personal desde 2000 sabe qué funcionarios y qué políticos del PRI y qué políticos del PAN estaban involucrados en el crimen organizado, estaban involucrados en problemas de secuestro, en problemas de trata de blancas. Él los tiene, él sabe hasta dónde puede llegar, así que todo dependerá de si quiere él asumir la culpa por todos los 3 sexenios o va a delatar a alguno. No sabemos, Vicente, eso sí sería como tener una bola de cristal, dicen en mi pueblo, Así es. para adivinar hasta dónde le va a apretar la soga cuando escuche y cuando ya tenga en sus manos las pruebas que tiene la Fiscalía Federal y que presentará en el juzgado de Nueva York. Oye, Paco, déjame preguntarte, este es un tema muy delicado y lo voy a tratar de tomar con pinzas y con todo la reserva que amerita. Lo que pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua, el motín, la megafuga, los asesinatos. Ahora sabemos que ya cayó el director del Cerezo número 3 allá en Ciudad Juárez, el director de la cárcel. La fiscalía está investigando al personal de la prisión por masacre y fuga de reos. Se sabe que se han encontrado celdas VIP. Me acordé de Puente Grande. No sé si tú te acuerdas que creo que fue en Puente Grande, en Jalisco, donde también se encontraron celdas VIP en donde se hacían las fiestotas. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo ves este caso de Ciudad Juárez? Más allá de los nombres y de los personajes, ¿de qué estamos hablando y de qué magnitud es esta situación? Porque no es la primera vez que se habla de celdas VIP. Es más, Toño me recordaba, oye, acuérdate que hay versiones de que el que tiene una celda VIP es Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, el ex gobernador priista de César aquel Duarte, estado. César Duarte Jaques. Ah, César Duarte, perdón.
estoy confundido. Los dos al fin Duarte. No, que César Duarte Jaque, el exgobernador priista de Chihuahua, tendría una celda VIP. A ver, ¿de qué estamos hablando, Paco? No, mira, Vicente, estamos hablando de problemas mayores. El operativo para liberar a Ernesto Alfredo Peñón de la Cruz, el neto, de ahí del penal, ellos le llaman románticamente Cerezo, Centro de Readaptación Social. No, la verdad es que es una cárcel y es un penal que es una escuela de criminales. Y ese operativo es una muestra de lo que hicieron los gobiernos del PAN y del PRI en todo el país cuando gobernaron. Y ahora el PAN gobierna Chihuahua. Entregar la gobernanza de los estados y de algunas de las ciudades principales al crimen organizado. Mira, no es un secreto, no es un secreto que el crimen organizado gobierna Ciudad Juárez y que gobierna Chihuahua a través de 12 organizaciones. Ahorita platicamos de ella, pero mira, es imposible, es imposible que los últimos tres gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jaques, Javier Corral Jurado, que es de Ciudad Juárez, que es de Ciudad Juárez y que él conocía y conoce bien el problema, y María Eugenia Campos Galván, conocida a secas como Maru Campos, es imposible que no estuvieran al tanto de cómo el neto controlaba desde, pues no sé si es penal o hotel de lujo u oficinas que les prestaba el gobierno del estado, porque es un penal estatal, hay que aclararlo. No es un penal que haya controlado el gobierno federal, es un penal estatal. Así que es imposible que no lo hubieran sabido. ¿Recuerdas en agosto pasado una serie de explosiones y atentados con explosivos en negocios de Ciudad Juárez, la segunda semana de agosto, que dejaron 11 muertos por lo menos? Había evidencias de que lo había coordinado el neto. Así que, pero mira, no solo eso, Ciudad Juárez es una ciudad histórica. Yo tengo, mi primer libro es El Cártel de Juárez. Podemos seguir el narcotráfico hasta 1925, como lo conocemos hoy, Vicente, ¿eh? Como no niñerías, como conocemos hoy. Y podemos hablar de gobernadores como te digo, los actuales, los recientes, César Duarte Jaques, José Reyes Baeza, Patricio Martínez García, Francisco Barrio Terrazas, Fernando Baeza Meléndez, o ir más atrás con generales como Rodrigo M. Quevedo, que no solo controlaba el narco, sino el contrabando y otros negocios, y tenía a 100 familiares, tuvo entre 1932 y 36, tuvo a 100 familiares en la nómina, controlando todos los negocios chuecos y todos los negocios ilegales. Así que históricamente, y podemos hablar, perdón, de cómo presidentes como Carlos Salinas de Gortari y, y Felipe Calderón Hinojosa contribuyeron con alcaldes, con jefes de policía, con agentes, comandantes federales, contribuyeron a hacer de Ciudad Juárez un polvorín explosivo, una mezcla que estalla en cualquier momento, ¿sí? Mira, de un cártel histórico que controlaba Ciudad Juárez hasta principios de 2000, el cártel de Juárez, pasaron a controlar las 6 organizaciones violentas que trabajan con todos los cárteles, ¿sí? Los mexicles, que es el del neto, ¿sí? La línea, la empresa, gente del Valle, los doblados y los aztecas, que disputan el control del narcotráfico, del narcomenudeo y el paso de droga a Estados Unidos para todos los cárteles, ¿eh? No es una casualidad, ellos lo saben. Maru Campos, que no llegó ahora, llegó en septiembre de 2021 a la gobernatura, sabe qué tipo de presencias tienen y con quiénes están aliados, por ejemplo, gente nueva, sabe a qué se dedican, sabe quiénes son sus rivales. Mira, los juarenses lo saben, que gente nueva es, por ejemplo, rival a muerte de la línea del cártel de Juárez. Conocen cómo opera el cártel de Sinaloa. Chihuahua está controlada por 12 grupos criminales, cártel del Poniente o la Laguna, los artistas asesinos, los mexicles, los Salazares, el cártel de Juárez mismo, el nuevo cártel de Juárez, cártel Jalisco Nueva Generación, la Güera, la Línea, los Cabrera, los Algueiro. ¿Sabe qué cárteles promueven conflictos armados, como aquel de agosto, y como otros que han promovido en Baja California, como los que se han promovido en Guanajuato? Sí, cada uno
de estos personajes ha contribuido históricamente a que Juárez sea un cóctel explosivo, ha contribuido a que el narcotráfico mantenga una presencia permanente desde 1925. Así que Juárez no es una casualidad. Juárez es una historia de corrupción, es una historia de crimen organizado controlado por los gobernadores, porque no se puede explicar. Las cárceles las controlan ellos, no todas, pero las cárceles las controlan ellos. Así que son organizaciones que responden a antiguos patrones que son políticos del PRI y del PAN, y que responden a cárteles históricos, hasta incluso a las células vivas de los Beltrán Leiva. Sí, todos sabían la violencia y lo violento que es el Neto. Sabían que estaba condenado a 224 años de cárcel y lo dejaron. En agosto pasado, en agosto pasado debieron haberlo cambiado, pero no lo cambiaron. ¿Por qué? Porque hay complicidad y los gobernadores lo saben. No es una casualidad. Lo sabía Felipe Calderón, lo sabía Carlos Salinas de Gortari, y ellos alimentaron el control de tráfico, del crimen organizado, no solo el narcotráfico, a través de lo que era la Dirección Federal de Seguridad, que después desaparece y se convierte en el CISEN. Hubo en los 80 un cambio, y los traficantes históricos de droga en Ciudad Juárez, como Ignacia Jasso, ¿sí? Y su familia, hay un cambio y lo empiezan a controlar los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Procuraduría General de la República. Lo saben, mira, es una frontera que es un gran negocio para políticos del PAN, para políticos del PRI, para algunos empresarios y para los gobernantes, claramente. Esto es un gran negocio, entonces no es una casualidad lo que pasó en esta, te digo, le dicen Cerezo, que no era más que un hotel de lujo, un hotel en el que los mexicles habían instalado una oficina para controlar desde ahí, como una oficina. Mira, tenían 10 celdas VIP, tenían almas de alto poder, les encontraron, por lo menos han reportado, 1,5 millones en efectivo para sus dulces. Así que, no, hombre, ellos lo sabían, ellos saben, hay nombres, hay apellidos, ellos los tienen. Saben que las treguas del crimen organizado son temporales y se van aliando unos con otros según vaya haciendo el negocio, ¿sí? Saben que los mexicles es el grupo más violento y numeroso desde hace mucho tiempo. No hay una justificación. Maru Campos lo sabía, lo entendía, lo dejó llegar. El señalamiento de lo que pasó en la cárcel de Ciudad Juárez debe llegar a Maru Campos y debe llegar a otros exgobernadores de Chihuahua, otros jefes de la policía. Es un problema que tiene más de 100 años, Vicente, y ningún gobernador ha metido la mano para eso. Ninguno ha pedido la ayuda como se debe al gobierno federal. Y cuando la dieron, como en el caso de Felipe Calderón, fue para controlar todavía más el crimen organizado a través de Genaro García Luna. Pues está muy fuerte este caso. Vamos a esperar. Yo voy a buscar a Javier Corral, a ver si logro conectarme con él y ver si podemos platicar sobre este tema. Maru Campos va a ser, creo yo, mucho más difícil que lo haga, pero vaya que si está la cosa candente. 300 elementos de las Fuerzas Armadas han llegado a ayudar a las labores de seguridad, se han llevado a diferentes cárceles federales a los 191 reos que estaban ahí. Yo debo de decir que estuve hace muchos años en esa cárcel, en ese Cerezo número 3. Ahí estaban recluidos el Cerillo y la Foca, dos personajes acusados de los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua, de las muertas de Juárez, cuando yo hace muchos años investigué pues esta serie de asesinatos de mujeres.
Y yo recuerdo que era un lugar oscuro, tétrico, complicado y bueno, pues todo parece indicar que las cosas no han cambiado a pesar de los años, mi querido Paco. Mira, Vicente, yo viví entre 80 y 85 en Ciudad Juárez. Javier Corral Jurado era también un periodista, empezando. Él conoce el nivel de la violencia, él sabe que la violencia no, de la manera que se da en este momento, no es aislada. Tiene que haber necesariamente complicidad de los gobernantes. No se entiende de otra forma. Sabe él que la violencia, no él, mira, cada gobernante sabe que la violencia es histórica, sabe que está documentada, como hoy, hasta 1925, cuando un grupo de criminales locales coordina una matanza para aniquilar a las mafias chinas que controlaban los fumaderos de opio en la frontera, que llegan a partir de 1906, con chinos, con chinos que llegan desde San Francisco o llegan invitados por el gobierno de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX para levantar las vías del ferrocarril, llegan y se extienden hasta Torreón, que también hay gran matanza de chinos, que la ocultemos, que no la conozcamos es otra cosa, pero hay matanza de chinos que controlaban los fumaderos de opio. Algunos chinos llegaron ciertamente con negocios muy decentes, panaderías, lavanderías, tintorerías, planchadurías que eran, controlan el comercio, pero otros llegaron con los fumaderos de opio, Vicente, y hay militares, presidentes envueltos en el crecimiento no solo del narcotráfico, sino el crimen organizado como tal, trata de blancas, prostitución, traficantes de humanos, que es una gran frontera para que pasen. Hay que ver nada más cómo divide el río Bravo, o el río Grande, como le llaman en Estados Unidos, cómo divide la frontera. En algunas partes se puede cruzar caminando por muchas épocas del año. Cruzas caminando, hay que ver cómo está. Ciudad Juárez es una ciudad histórica, ¿sí? Es una ciudad histórica hasta para la revolución, pero también es una ciudad histórica para el crimen organizado. Desde allí los gobernadores controlaban todo. Y te digo, nada más hay que ir al general Rodrigo M. Quevedo para acá y vamos a encontrar una sorpresa desagradable. Ciudad Juárez la Fea. Pues qué fuerte lo que has compartido con nosotros, querido Paco Cruz. ¿Qué te parece, maestro, si nos vamos preparando para el juicio contra Genaro García Luna? Por ahí te seguimos molestando para empezar a desplumar, a desmenuzar rumbo ya al inicio del juicio. Y bueno, por lo pronto, pues dejar a la gente con tus redes sociales para que te lean, para que te sigan. Y seguimos esperando la sorpresa, mi querido Paco. Y además, Vicente, no me recuerdes, hoy empieza formalmente el proceso de sucesión gubernamental en el Estado de México. 12.3 millones de votos que se disputan. Hoy se abre el proceso, hay dos candidatos claros, ¿sí? La maestra Delfina Gómez Álvarez de Morena, que encabeza todas las encuestas, y Alejandra del Moral Vela. Los demás, bueno, pues mira, se van a sumar, los del PAN se van a sumar y los del PRD se van a sumar a Alejandra del Moral. Hay que ver qué va a ser el Partido Verde Ecologista de México con la maestra Delfina, pero en este momento la maestra Delfina Gómez Álvarez tiene capital suficiente para ganar. Una cosa que deben vencer es el abstencionismo. Por lo regular, las votaciones estatales en el Estado de México llegan al 50-55%, es decir, 6 millones de electores cuando tenemos a 12.3. Para las elecciones habrá 12.7, pero Morena tiene todos los activos para ganar y además, recuerda lo que lo hemos comentado ya, el PRI ha perdido en 2 ocasiones las elecciones y ya ha triunfado a base de fraude, coordinar fraudes escandalosos. Morena no enfrentará a un partido cualquiera, Morena va a enfrentar a una mafia, la mafia del Grupo Atlacomulco, que como tal nace en 1946, aunque prácticamente desde el 29, Morena, el PRI controla los destinos políticos del Estado y a partir del 46, a través del 42, perdón, a partir del 42 de una misma familia, la familia de Atlacomulco,
que es de donde desciende Alfredo del Mazo Maza. Su abuelo fue gobernador, su papá fue gobernador, sus tíos han sido todos gobernadores, así que hoy empieza una batalla que va a ser crucial para las elecciones presidenciales de 2024. Las elecciones son en junio de 2023, con las de Coahuila, y eso va a marcar mucho el destino de 2024. Pues qué fuerte. Y preparados, porque como diría el presidente, lo mejor es que lo peor se viene. Lo mejor es que lo peor está por venir. Así que, mi querido Paco, comparte tus redes sociales con la audiencia de Sin Censura, Vicente, y ya te estaremos molestando en estos días. No, hombre, Vicente, vamos a seguir el caso, no importa. Seguramente me voy a quedar un rato en el Valle de Toluca, porque allá en mi casa no tengo internet, pero me voy a quedar en el Valle de Toluca justamente para seguir el caso de Genaro García Luna, seguir trabajando en lo que estoy haciendo. Y ya sabes, Vicente, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y yo te mando un abrazo a todos por allá, Vicente, un abrazo. Un abrazo, mi querido Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, escritor, autor de García Luna, el Señor de la Muerte. Hoy, una lectura obligada si queremos entender lo que se viene con el juicio contra Genaro García Luna, el cómplice del expresidente panista Felipe